En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. La presencia y la figura de los profetas ocupa un lugar importantísimo en la pedagogía que Dios lleva a cabo para educar al pueblo de Dios. Los profetas eran aquellos que hablaban en lugar de Dios, aquellos que hacían saber al pueblo cuál era la voluntad de Dios, cómo tenían que vivir, qué tenían que hacer para ser fieles al Señor. Había 2 tipos de profetas, los verdaderos y los falsos. Los verdaderos eran aquellos que transmitían al pueblo lo que el Señor les había revelado. Sabían que en muchos casos no iba a gustar al pueblo lo que el Señor les pedía, y si no les gustaba al pueblo, perseguirían al profeta. Mientras que los falsos eran aquellos que, sabiendo bien qué quería el pueblo escuchar, mentían, y en lugar de decir lo que el Señor les transmitía, lo que hacían era halagar los oídos del pueblo y de los reyes que gobernaban a Israel. Los falsos profetas eran beneficiados, recibían todo tipo de agasajas. Los verdaderos profetas eran perseguidos. Cristo es la palabra eterna del Padre, hecha carne. Es la respuesta ante las súplicas, los dolores, los misterios del dolor y de la oscuridad que el hombre sufre. Y Dios responde enviando a su único Hijo. Él es la palabra que se hace carne. Y por lo tanto es rechazado, al igual que fueron rechazados los verdaderos profetas, porque aquello que Cristo revelaba no les gustaba a sus paisanos. Y le echaban en cara que no había hecho milagros en Nazaret, le echaban en cara que siempre les señalaba su pecado, y por eso quisieron matarlo. Creo que debemos recapacitar también cada uno de nosotros, porque nosotros hemos conocido a Cristo, escuchamos su palabra, pero la rechazamos o la hacemos vida. La rechazamos cuando, porque nos parece difícil lo que el Señor nos pide, o porque no comprendemos lo que nos dice, o porque nos lo dice, lo que hacemos es decir, esto para mí no vale. Voy a coger lo que me interesa del Evangelio y lo que no me interesa lo dejo a un margen. O voy a cambiar el sentido del Evangelio porque me parece tan difícil vivirlo que voy a intentar buscar excusas para no vivirlo. Hemos llegado a una etapa en la que incluso dentro de la Iglesia se quiere transformar las palabras de Jesús dándoles un sentido distinto al literal o un sentido distinto al que la tradición le ha dado interpretando sus palabras. Seamos fieles a Dios. ¿Queremos de verdad escuchar al Señor y hacer lo que nos pide? ¿O por el contrario queremos pervertir las palabras de Cristo para acomodarlas más a nuestro día a día, a nuestras pasiones, a nuestra vida? ¿De qué te sirve vivir en la mentira? Tú sabes que es mentira, no te sirve de nada, no te engañes. Es de necios saber que comer un alimento te hace daño y decir, bueno, yo no voy a hacer caso a lo que me dice el médico, voy a comerlo, no pasará nada. Si te ha dicho el médico que es malo para ti, porque tienes azúcar o porque tienes otros problemas, haz caso a lo que te dice el médico. ¿Qué gana el médico con
hacerte daño? Nada, si el médico tiene que curar, si el médico desea curar, el que sales perdiendo eres tú. ¿Qué gana Cristo haciéndote daño? Si Él murió por nosotros en la cruz, si se encarnó sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, ¿qué gana Cristo haciéndote daño? Él no pretende hacerte daño, pretende darte la vida divina para hacerte feliz, para colmar tu corazón del amor de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que sabiendo lo que Dios quiere para nosotros, porque no comprendemos sus planes y nos parecen duras sus palabras, preferimos aparcarlas a un lado o interpretarlas de forma comodona para que no nos exijan esfuerzo y sacrificio. Pero ¿dónde te lleva esa palabra falsa? No te lleva a la salvación, no te lleva a la felicidad, no hace que te sientas lleno del amor de Dios. Al contrario, hace que más pronto o más tarde te des cuenta de que vives esclavizado a tus pasiones o de que estás haciendo daño a los que están a tu lado. Solo Cristo es la palabra eterna del Padre, que viene a enseñarnos el camino de la salvación, de la liberación y por lo tanto el camino del amor. De nada sirve ir contra el Señor, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te pide y hazlo carne en tu vida. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocí al Padre Santiago y a los franciscanos de María era la metodología que ellos seguían. Yo había estado 6 años en un seminario menor en Orihuela. Venía de una familia cristiana. Mis padres pertenecían a un movimiento donde se vivía la fe. Pero lo que me llamó la atención, lo que de verdad llenó mi corazón, fue que se podía hacer concreto el Evangelio mediante un propósito que se establecía cada domingo. Otros también lo hacen, pero a mí me llamó la atención esta manera de hacerlo del Padre Santiago, esta forma sencilla de hacer que el Evangelio se hiciera carne en nuestra vida. Porque ¿cuántas veces dices qué bonitas palabras, pero después no las llevas a tu vida? No, el Evangelio, la palabra de Dios, está para ser encarnada en nosotros, para que dirija nuestros pasos, para que como una brújula nos oriente sabiendo el camino que tenemos que seguir. Qué bellas palabras, hazlas carne. Qué bonitas palabras, intenta vivirlo. Pídele al Señor ayuda para ser fiel al Evangelio, a la palabra de Dios que hemos conocido gracias a la revelación de Dios por medio del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento. Cristo es la respuesta de Dios ante las necesidades de su pueblo. Escuchemos, por tanto, a Cristo, sus palabras e intentemos hacer carne, hacer en el día a día aquello que el Señor nos pide, porque solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Que no se quede solo en decir qué bonitas, sino que las llevemos a la práctica para que nos conduzcan a la verdadera libertad y por lo tanto a la salvación. Que el Señor nos ayude.